Hola, buenos días. Bienvenidos a un capítulo más de Ambiente y Medio. Hoy vamos a hablar de un tema indispensable en el debate sobre la crisis climática, el problema de las grandes concentraciones humanas. ¿Sabías que el 80% de los latinoamericanos vive en grandes centros urbanos? Y esas ciudades generan el 70% de los gases de efecto invernadero. De esto vamos a hablar con Carlos Moreno, un investigador y urbanista que hace tiempo viene observando el problema y planteando una posible solución que él mismo llama la ciudad de los 15 minutos. Quédate que en un ratito vas a saber más sobre este tema. También vamos a conversar con un músico muy pero muy especial. Se llama Fabio Chávez. Es paraguayo y dirige la Orquesta de Instrumentos Reciclados de Cateura, un artista increíble que junto a sus músicos logra sacarle armonías y melodías a la basura. Vamos a analizar uno de los grandes problemas ecológicos que trajo aparejada la cuarentena. Hablamos de lo que está pasando con los residuos patogénicos, que pueden ser muy peligrosos y perjudiciales para la salud y el ambiente. Y también vamos a conversar sobre un tema delicado del que se habla poco. ¿Qué cosas no pueden tirarse por el inodoro? Porque estaríamos provocando un gran daño al medio ambiente. Todo esto en los próximos 60 minutos. Quédate, ya arranca Ambiente y Medio. La crisis climática sigue siendo uno de los grandes problemas que la humanidad tiene que resolver. Dentro de esa lucha, los grandes centros urbanos tienen uno de los mayores desafíos. Primero, porque son los que más gases de efecto invernadero producen. Y segundo, porque más de la mitad de la población mundial vive en esos grandes centros urbanos. En América Latina la situación es todavía más dramática. En 1950 la tasa de urbanización era del 40%, pero en la actualidad esa tasa traspasó la barrera del 80%. A pesar de que las ciudades ocupan menos del 2% de todo el territorio del planeta, producen el 70% de las emisiones de gases responsables del cambio climático. Como las poblaciones urbanas se consumen más del 75% de los recursos naturales del planeta, hoy se han convertido no solo en una gran presión sobre el medio ambiente, sino también en un factor determinante en el aumento de los niveles de pobreza del resto del mundo. Por eso, ha llegado la hora de debatir en serio hacia dónde queremos ir en la lucha contra la crisis climática. Todos lo sabemos o lo intuimos cada vez que viajamos en el transporte público o si simplemente miramos el noticiero. Es indiscutible. Así no se puede más. Así no podemos seguir. No se trata solamente de un debate sobre CO2, sobre ecología, sobre combustibles fósiles. Se trata de construir un nuevo modelo de ciudades que sean más eficientes, que dañen menos el medio ambiente y que puedan ofrecerle más salud, más bienestar y más felicidad a la gente. Estamos comunicados vía Skype con Carlos Moreno. Él es arquitecto, urbanista, colombiano de nacimiento y hace más de 40 años que reside en París, para charlar con él sobre su idea, su proyecto de la ciudad de los 15 minutos. Pero antes de saludarlo y de hacerle la primera pregunta, voy a poner en contexto con quién estamos hablando. Carlos Moreno es profesor asociado de la Universidad Sorbonne de París y también es director científico de la cátedra ETI, que significa Emprendimiento, Territorio e Innovación. Ahora sí lo saludo. ¿Qué tal, Carlos Moreno? ¿Cómo le va? Buenas tardes para usted. Buenas tardes, mucho gusto y un saludo especial para Argentina y los múltiples amigos igualmente que tengo en ese lindo país. Gracias, muy amable. Recibo el saludo por todos sus amigos. Queríamos charlar en esta entrevista con respecto a la idea de la ciudad de los 15 minutos, si me puede contar de qué se trata y sobre todo su relación con el medio ambiente.
La ciudad de los 15 minutos está profundamente ligada a una reflexión sobre el medio ambiente, claro está, y el futuro de nuestras vidas urbanas, porque en un mundo urbanizado, 80% de la población en América Latina es urbanizada, 77% en Europa. Estamos confrontados hoy en día al desafío del cambio climático. Por lo tanto, la obligación de la neutralidad de carbono al horizonte de 2050, disminuir drásticamente en los próximos 10 años nuestras emisiones de CO2 y por lo tanto necesitamos cambiar de modo de vida. Las vidas urbanas están organizadas fundamentalmente con ciudades bastante segmentadas, ligadas a la manera como se produce masivamente, se consume masivamente y una gran deslocación entre el tiempo y los espacios urbanos. Los espacios de vida y los espacios de trabajo han sido cada vez más distanciados y lo que los une son movilidades que son fastidiosas, porque bastante tiempo, mínimo 1 hora en muchas ocasiones, ida y de regreso, y de otra parte los vehículos particulares muchas veces son signos de clase social, en América Latina en particular, y son fuente de polución, de CO2, de partículas finas. La idea principal de la ciudad de los 15 minutos está enraizada en la necesidad de cambiar el paradigma en las ciudades frente a este aspecto, el cambio climático y la extinción de la biodiversidad. Por lo tanto, la respuesta urbana que he propuesto a través de la ciudad de los 15 minutos o la territorialidad de la media hora en las zonas menos densas, significa hacerse la pregunta ¿por qué recorremos esas distancias obligadamente todos los días? ¿Por qué 1 hora de transporte de ida? ¿Por qué 1 hora de transporte de vuelta? Y finalmente, esta pregunta ha interrogado lo que es nuestra relación con el tiempo. Y mi investigación me ha llevado a la conclusión que finalmente el tiempo urbano ha desaparecido. Y ahí, Carlos, y ahí es donde uno puede emparentar ese concepto del que usted habla que se llama la desmovilidad. Exactamente, yo partí de decir que la mejor movilidad urbana sería la inmovilidad, un poco de manera caricatural, porque se necesita un poco impactar los espíritus. O sea, la mejor movilidad es la que no se hace. Por eso he hablado de un proceso de demovilidad para cambiar el ritmo de la ciudad, para cambiar el ritmo del urbano y para reapropiarse del tiempo útil de vida. Esto significa comprender cuáles son las funciones urbanas necesarias en las cuales el tiempo se dilapida. Y por eso mi trabajo me llevó a modelizar 6 funciones sociales urbanas que considero indispensables para tener una calidad de vida. Un alojamiento digno, un trabajo digno, hacer sus compras, los cuidados de salud, la cultura, educación, aprendizaje y el ocio. Cualquier persona que tenga acceso en proximidad, a pie o en bicicleta, a esas 6 funciones sociales en más o menos 15 minutos, pueden ser 12, 18, que yo quería tener algo que impactara igualmente, automáticamente está obteniendo calidad de vida, con 3 indicadores mayores. El indicador de calidad de vida del bienestar personal, o sea que individualmente se tiene tiempo con respecto a sí mismo, con respecto a su familia y a los seres queridos. El segundo indicador es el indicador de calidad de vida social. Se tiene más tiempo y más energía para la sociabilidad con sus vecinos, en el barrio, en la geografía próxima, y con sus colegas de trabajo, porque no se tiene la misma estrés para ir al trabajo y volver. Y el tercer indicador de calidad de vida es con el bienestar del planeta, con una emisión menor de CO2, porque se desplaza menos, y un planeta más inclusivo, porque socialmente se tiene igualmente una mejor solidaridad con la tercera edad, con los niños, intergeneracional, con los hombres, con las mujeres, el género. Entonces... ¿Sí? Y ahí usted acaba de nombrar una palabra que hoy, atravesando la pandemia o saliendo, nosotros
todavía la estamos atravesando, quizás ustedes ya están fuera de la cuarentena. Una palabra importante que tiene que ver con la proximidad. Me parece que esta situación de la proximidad quedó para quedarse, ¿no? Llegó esta palabra y se va a quedar. ¿Usted cómo lo incluye dentro del urbanismo? Sí, la intención mía con la ciudad de los 15 minutos era reivindicar la proximidad urbana como el nuevo vector de los usos y nuevos servicios a proponer en una ciudad que fuera policéntrica, multipolar, o sea, muchos centros y muchas polaridades, para romper con el esquema actual de ciudades bastante monofuncionales, bastante segmentadas, bastante verticalizadas, con su centro y su periferia. El centro administrativo, los sectores de business y los barrios populares y los diferentes lugares culturales y recreativos. Queremos crear con la ciudad de los 15 minutos ese concepto de ciudad de múltiples proximidades, de tener polaridades, de tener una malla de servicios polifuncionales, y para eso en París, la alcaldesa de París, Ana Hidalgo, ha hecho de la ciudad de los 15 minutos el corazón de su campaña electoral para su próximo periodo, proponiendo, por ejemplo, reequilibrar el oeste donde se trabaja con el este donde se vive para tener barrios polifuncionales. Igualmente, trabajar, vivir, educarse, salud, cultura y ocio. Darle prioridad, por lo tanto, a las calles que se vuelvan espacio público para reapropiarse de él. Por lo tanto, quitarle a su majestad el auto diésel en los espacios públicos, que son simplemente de paso, además con polución ambiental, para convertirlos en lugares de encuentro, en lugares refrescados, sacando el pavimento, colocando áreas verdes, zonas verdes, colocando agua, colocando juegos recreativos de agua para refrescarse frente al cambio climático. La verdad que es un proyecto más que interesante y bastante innovador, y vemos que si se puede utilizar o si se puede implementar en una ciudad como París, que es una mega ciudad, se podría llegar a implementar en cualquier ciudad, ya sea europea como latinoamericana. Bueno, Carlos, yo le agradezco muchísimo esta entrevista, y en alguna otra oportunidad seguramente vamos a estar charlando con alguna otra de sus ideas innovadoras, y esperemos que la proximidad, la desmovilidad y esta ciudad de los 15 minutos o el territorio de los 30 lleguen para quedarse de una buena vez. Muchísimas gracias, muy amable. Muchas gracias a ti, gracias a los amigos y amigas en Argentina por esta invitación, y a ti igualmente por tu interés en este trabajo. Muchas gracias. Bueno, seguimos nosotros con más Ambiente y Medio. Hacemos un breve corte, pero acordate que en un ratito nomás hablaremos sobre residuos patogénicos. Vamos a analizar qué pasó con este tema durante la cuarentena, y también vamos a recorrer una planta de tratamiento que se especializa en este tipo de materiales. El Parque Nacional Quebrada del Condorito está ubicado en la provincia de Córdoba. Puntualmente lo que protege el Parque Nacional, que tiene 37.000 hectáreas, son las cuencas hídricas y pastizales, vegas, especies de árboles que son el tabaquillo y el maitén, que son árboles de altura. El cóndor es muy representativo de la zona, puma y animales chicos, zorros, especies endémicas, lagartos, está el lagarto de Achala, muy conocido, el sapito de Achala, que son especies que únicamente están acá en esta zona del Parque Nacional a esta altura, a alrededor de los 2.000 metros. Ya volvemos con más Ambiente y Medio, periodismo aplicado a la ecología. Seguimos con más Ambiente y Medio, periodismo al natural.
YPF le da una mano a los que ponen el cuerpo, porque pagando con la aplicación de YPF todo el personal de salud puede acceder a un 15% de descuento en combustibles todos los días. Ingresa en personaldesalud.ypf.com y completa los datos para acceder al beneficio. YPF. Siempre hablamos de basura, así en líneas generales, de residuos. Bien sabemos que hay diferentes tipos de residuos que merecen diferentes tipos de tratamiento dependiendo del material. Dentro de los residuos están los residuos peligrosos, que son aquellos que presentan riesgos tanto para la salud como para el medio ambiente. Las pilas es el clásico ejemplo. Dentro del grupo de los residuos peligrosos están los residuos patogénicos, el tema que vamos a tratar hoy, que son aquellos materiales de descarte provenientes principalmente de actividades relacionadas con la salud. A veces también llamados residuos hospitalarios, estoy hablando de máscaras, barbijos, jeringas, guantes, ese tipo de materiales, que son considerados peligrosos porque pueden o lastimar o transmitir enfermedades. ¿Todos los desechos generados por las actividades sanitarias son peligrosos? No. Solo un 15% que puede ser tóxico, infeccioso o radioactivo. El restante 85% está exento de esa peligrosidad porque estamos hablando de materiales descartables como cubiertos, servilletas y demás. En la Argentina se generan en promedio 4.000 toneladas de residuos patogénicos por mes. Frente a semejante número y en tiempos de coronavirus, esto, si se quiere, cobra una mayor importancia debido al tratamiento que deben tener, debido a su peligrosidad y también a la cantidad de residuos que podrían generarse en esta pandemia. Ahora bien, sabemos lo que son los residuos patogénicos. Como dije, algodones, vendas, gasas, todos materiales que hayan estado en contacto con agentes patógenos. Sabemos también más o menos cuánto se genera en Argentina y sabemos también que, de no ser correctamente tratados, se convierten en focos infecciosos, tóxicos y radioactivos. Pueden transmitirte la enfermedad que alguien se está curando, casi una paradoja. ¿Qué se está haciendo en Argentina? Hay una ley, la 24051, que obliga y establece que los centros de salud, hospitales, clínicas, sanatorios y demás deben hacerse cargo de sus residuos patológicos, ya sea en plantas de tratamiento o incluso algunos hospitales tienen su propia metodología dentro del propio hospital. Como ven, estamos en una planta de tratamiento de residuos patogénicos para mostrarles de cerca, siempre respetando el aislamiento social, cómo se tratan estos residuos. ¿Cómo arranca este proceso? El centro de salud, el hospital, la clínica, lo que sea, genera sus residuos patogénicos y los dispone en un tacho rojo. Este tacho rojo es recogido por un camión especial con una serie de especificaciones, sobre todo sanitarias, que requieren para trasladar estos residuos y son ingresados aquí a la planta. El camión ingresa y se deposita aquí, en estas balanzas que lo que hacen es pesar cuántos residuos ha ingresado el camión. Una vez pesado el camión, se descargan las cajas que son desinfectadas, tanto en el camión como aquí, con una hidro, la famosa desinfectadora, desanitizadora, que justamente van desinfectando los diferentes gérmenes que puedan contener los residuos patogénicos. Una vez finalizada toda esta introducción, comienza el tratamiento en sí, del cual hay dos maneras de resolverlo. Una es mediante la incineración y la otra es mediante el autoclavado. Vamos a verlos. Este es el autoclave, el autoclavado. Es esta máquina, como vemos, que lo que hace es exponer al material a unos 130, 140 grados, desinfectándolo completamente, quedando el residuo sólido urbano sin posibilidad de contagiar a nadie. ¿Cómo funciona esto? Tenemos esa compuerta que vemos ahí, en el que se ingresan de hasta 3 cajones por tanda, de esos cajones que recién veíamos, previamente desinfectados, que se ingresan ahí y se los pone al vacío. Luego, con vapor, de una temperatura de unos 130, 140 grados, se los desinfecta, esperando a que el líquido drene para luego salir el residuo seco y desinfectado.
que pasa a ser un residuo sólido urbano que puede ir tranquilamente a un relleno sanitario. Este es el otro método de desinfección, es el método de incineración. ¿Cómo funciona? El operador sube por esa escalera y mediante esa tolva que vemos por ahí se tiran las bolsas con los residuos patogénicos a este cilindro que lo que hace es incinerar el residuo y dejar nada más que cenizas en esos pequeños depósitos que tenemos por ahí. Una vez incinerado, además de las cenizas, quedan los gases nocivos del propio residuo patógeno. Gases que son derivados aquí, a estas campanas y a estos aparatos que vemos, que lo que hacen es tratar al gas para que pase de ser nocivo a inofensivo. Ahora ya sí finalizamos nuestro recorrido por la planta, pero en el próximo bloque vamos a estar hablando con el secretario de Control y Monitoreo Ambiental de la Nación. No te lo pierdas. Pero, che, me tenés que avisar, Tala. Vení. Te voy a mostrar un par de cosas. Justo quería organizar un poco el quilombo que tengo acá. Y sabés qué, me dijeron que todas estas cosas son importantísimas que las charlemos. Porque lo que pasa acá adentro, que nos involucra a todos y todas, es perjudicial para el medio ambiente en muchos casos. Por eso hay que ser conscientes. ¿De qué estoy hablando? De que no podemos tirar por el inodoro un montón de elementos. Estoy hablando de algodón, en este caso. No, al inodoro no va. Acá tengo, mira, una toallita femenina. Tampoco va al inodoro, señoras y señores, porque obstruye las cañerías. Ni el envoltorio, ni el elemento en sí. Obvio que no. ¿Qué más tengo por acá? Hilo dental. Yo corto el hilo dental, lo uso traca, y después esto, el hilito que parece inocente, parece que es nada. Bueno, es algo, es mucho y contamina también el agua y obstruye las cañerías. Y después están los peces por ahí y tampoco pinta que pase eso. Acá tengo una curita. La curita, al igual que la toallita, ni el envoltorio ni la curita en sí la podemos tirar al inodoro. Porque no sabemos, primero, ni qué tiene la curita, ni, bueno, se entiende, obvio. Este es mortal. Medicamentos vencidos. Ni se les ocurra tirarlos por el inodoro porque contamina el agua de una manera que ni te explico. Y ¿sabes qué? Todo esto es lo que después termina matando la fauna marina. Entonces, después nos quejamos de que no hay peces, pero los peces los matamos nosotros. Entonces no tiene ningún sentido. Una última. Está muy bueno y es muy importante tener un tachito de basura al lado del inodoro para poder tirar las cosas. Pero en este caso yo les voy a hablar de los líquidos. Esto es aceite usado. Ni se les ocurre tirarlo ni por el inodoro ni por ningún otro tipo de cañería, por favor. Pero por el inodoro a veces pasa que las cosas se tiran, ¿no? Como que van cosas que no da. Entonces, esto hay que tener en cuenta. Tampoco se puede tirar jabón líquido, por ejemplo, por el inodoro, que también afecta a la fauna marina. Y ni hablemos de pintura o de blanqueadores o de restos de pesticida. Por favor, nada de eso al inodoro. Ahora, si me permiten, voy a continuar en mi privacidad. Esta es la ballena franca austral, el mamífero más grande de nuestro mar y en estos días el gran protagonista de la costa patagónica. Hace unas semanas que, como todos los años, estos cetáceos gigantes llegan a Puerto Madryn para reproducirse y para quedarse luego a alimentar a sus ballenatos. Como sucedió con otros tantos hábitos, este año la cuarentena impide a los viajeros de todo el mundo viajar hasta aquí para disfrutar de su avistaje. Por eso, en Ambiente y Medio, hoy vamos a recrear y a compartir la visita que realizamos el año pasado a esa hermosa región patagónica. Aquí estamos en Puerto Pirámides,
lo que podemos llamar la capital nacional de las ballenas francas, el sitio donde se hacen avistajes turísticos de ballenas. Esta zona es característica porque es uno de los lugares más importantes en todo el mundo donde nos podemos acercar a las ballenas y contemplarlas, estudiarlas, entender cómo son, qué hacen. Las ballenas son completamente cuidadas, ¿no? Hasta no hace muchísimo tiempo se las cazaba por su rendimiento económico, para grasa, carne. Nosotros conceptualmente tomamos a las ballenas como parte de nuestro paisaje. Más allá de ser una industria, la turística, muy rentable, también lo es desde el punto de vista de la sociedad. La ballena es para la Patagonia, para el Chubut, especialmente para Puerto Pirámides, para Puerto Madryn, es un elemento más de nuestra sociedad, de nuestra cultura. Nosotros protegemos, cuidamos las ballenas porque forman parte de nuestra esencia misma. Todas estas especies, la ballena franca, los lobos marinos, han sido explotados desde prácticamente el siglo XVII, siglo XVIII. Algunos han sido llevados al borde de la extinción, como es el caso de la ballena franca, y protegidos desde las primeras décadas del siglo XX. Allá por el año 28 ya se protegió a nivel nacional e internacional. Eso fue suficiente para que la población muy despacito empezara a crecer. Y las ballenas se cuentan para tener un registro de población. Usualmente hay varias ONGs y entidades digamos, argentinas como el CONICET que hacen censos aéreos, conteos aéreos desde una avioneta y de esa forma pueden llevar un registro de la cantidad de ballenas que ingresan cada año al Golfo y también una foto de identificación. Recordemos que las ballenas tienen ese patrón de callosidades sobre la cabeza que es como una huella dactilar. Mediante ese patrón de callosidades uno puede clasificar y reconocer una ballena. Entonces se puede tener un registro de individuos también. Diseñamos un método de monitoreo de población que fuera relativamente fácil de ejecutar y de bajo costo. Y lo que mejor encontramos como alternativa era relevamientos aéreos. Esos son 620 kilómetros de costa, donde nosotros contamos todas las ballenas, ya sean grupos de cría o grupos de reproducción, donde hay una hembra y varios machos, individuos solitarios que se mueven de un lugar al otro y hembras que parieron una cría. Entonces eso es lo que contamos desde el avión. Y eso se hace a lo largo de todo el año, es decir, registramos todos los individuos que hay. La curva normalmente es una curva que empieza en abril, mayo, con unos pocos individuos, aumenta hasta alcanzar un máximo entre agosto y septiembre y después se empieza a disminuir hacia diciembre, que de vuelta encontrás muy pocos animales. En el máximo, en el mes de agosto, septiembre, podemos llegar a encontrar hasta 1.200 ballenas simultáneamente en un solo día. Las aguas costeras de Península Valdés son el área en el que las ballenas se reproducen y en el que luego crían a sus ballenatos. Esto ha permitido hace años fomentar una importante industria turística regional creada en torno a su avistaje. Para nosotros es monumento nacional la ballena, es nuestra fuente de trabajo, nuestro monumento a lo más majestuoso que tenemos en la Patagonia prácticamente. Creo que es un animal increíble y aquellos que tuvieron la suerte de conocerlo creo que entienden lo que digo. Esta ballena, justamente por su nombre, ballena franca austral o en inglés Southern Right Whale, quiere decir ballena correcta del sur, antiguamente fue la más cazada, porque justamente es una ballena costera y una ballena que suele interactuar mucho con la gente y las embarcaciones, era muy fácil de cazar. Y hoy en día justamente es muy fácil de avistar. Entonces este lugar lo hace único en el mundo justamente por las condiciones geográficas que albergan muchas ballenas y muchas ballenas de esta especie que es una ballena muy sociable y que se deja avistar muy bien a diferencia de otras ballenas. Acá cumple todo su ciclo y justamente por eso lo hace tan particular a diferencia de otros. Proteger a estos enormes cetáceos de 50 toneladas es indispensable para resguardar todo este ecosistema. Impulsar la creación de nuevas áreas protegidas sigue siendo tarea fundamental para asegurar la supervivencia de esta especie. ¿Y te gustó lo que te mostramos en este bloque? Impactantes las ballenas, ¿verdad? Bueno, ahora espéranos un ratito, porque en minutos nomás vamos a conversar con Fabio Chávez, un músico paraguayo que dirige la Orquesta de Instrumentos Reciclados de Cateura y le saca, literalmente, música a la basura.
Seguimos con más Ambiente y Medio, periodismo en perfecto estado de conservación. Hoy tenemos que cuidarnos más que nunca. Por eso queremos mostrarles 2 productos sanitarios que son indispensables para combatir los agentes contaminantes externos. Las mamparas encastrables de fácil instalación y las máscaras faciales, ambas opciones altamente resistentes y pensadas para el momento, con acrílico o policarbonato compacto. Lo podés conseguir en Polilux, variedad de planchas plásticas para la construcción, remodelación, diseño y arquitectura. Ubícalos en Cava, Pilar y Rosario. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Como les mostrábamos antes, que vimos qué es un residuo patogénico, cómo debe ser tratado y sobre todo las graves consecuencias que puede tener si no es tratado, y como les anticipaba en este bloque, vamos a estar hablando con alguien desde adentro del Ministerio de Ecología, de Ambiente, que se esté ocupando de este tema, y por eso hablamos con Sergio Federovisky, que nos cuenta cuáles son las medidas que se están llevando a cabo para controlar esta situación. En materia de residuos hospitalarios y residuos patogénicos, la pandemia nos impuso un desafío, que era estar a la altura de la posibilidad de un desborde. Tomemos un solo dato: en España, en el momento más álgido de la pandemia, solo 15 días de marzo se trató la misma cantidad de residuos patogénicos que en todo el año 2019. Teniendo esa información previa, nosotros establecimos una serie de criterios y de acciones concretas para poder enfrentar la posibilidad de ese desborde y que el sistema instalado no tuviese la capacidad como para tratar la cantidad de residuos que se generarían frente a un flujo muchísimo más alto de pacientes, principalmente terapia intensiva por el coronavirus. Entonces convocamos un comité de crisis en el ámbito de la Secretaría de Control y Monitoreo Ambiental, hicimos un relevamiento en todas las provincias para establecer cuál era la capacidad instalada y confirmamos, mejor dicho, que teníamos un 50% de la capacidad ociosa, es decir, todavía podíamos crecer un 50% más de lo que teníamos en ese momento de flujo de residuos patogénicos. Se firmó un convenio con la Cámara de Tratadores de Residuos Peligrosos y Patogénicos para considerar la posibilidad de utilizar frente a la emergencia únicamente y con autorización expresa instalaciones de residuos peligrosos para tratar residuos patogénicos, y se amplió la posibilidad de tener terceras y cuartas opciones en otras instalaciones que originalmente no están previstas para residuos patogénicos, para el caso de que crezca excesivamente el pico y no tuviéramos la posibilidad de enfrentarlo con la capacidad instalada actual. Y al mismo tiempo se estableció un sistema de emergencia para cubrir a las provincias que no tuviesen la posibilidad de tratar esos residuos en sus territorios y tuviesen la opción de derivarlos a terceras provincias. En tiempos del COVID-19 y de esta pandemia que estamos atravesando, hablar del manejo de estos residuos patogénicos es hablar de algo sustancial, porque justamente pueden prevenirse u originarse mediante esos residuos patogénicos nuevas fuentes de contagio. Por eso la importancia de estas políticas públicas que se están adaptando. La política sobre residuos peligrosos industriales y residuos patogénicos, es decir, hospitalarios, se estableció en Argentina a partir de la Ley 24051, de la que son competencia las provincias en lo que tiene que ver con su propio territorio, y el Estado Nacional a través del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, particularmente de la Secretaría de Control y Monitoreo Ambiental, en lo que hace a la interjurisdiccionalidad y el transporte y el tránsito de esos residuos entre distintas jurisdicciones. De todos modos, el Estado Nacional, a partir de esta gestión, ha decidido poner en marcha una política más agresiva, más fuerte en materia de control y de participación incluso al interior de las provincias, para poder garantizar que el tratamiento de los residuos patogénicos principalmente y de la corriente de los residuos industriales peligrosos sea la más
completa posible. Nosotros sabemos que hoy en caso de residuos patogénicos hay aproximadamente unas 4.000 toneladas mensuales que se tratan, y también sabemos, y hay que reconocerlo, que hay una corriente de residuos que no van al destino prefijado o al destino que establece la normativa y que se escapan de alguna manera y terminan siendo volcados quizás en basureros a cielo abierto o en otros lugares en los cuales se convierten en un problema sanitario grave. Los residuos patogénicos, como bien sabemos, son aquellos que provienen de la actividad sanitaria y como tales pueden tener una peligrosidad bastante importante. Ese es hoy el desafío que tenemos desde el Ministerio de Ambiente, que es poder integrar una política a escala federal más allá de los límites provinciales, en la que la totalidad de los residuos que se generan en el ámbito sanitario sea tratado. Estamos en Paraguay. Lo que suena no es una formación musical cualquiera. Es la Orquesta de Instrumentos Reciclados de Cateura, una agrupación musical conformada por jóvenes y niños que viven en el barrio que rodea literalmente el basural de Cateura, una de las regiones más pobres de Asunción, ciudad capital del Paraguay. Los jóvenes construyen sus propios instrumentos a partir del reciclado de residuos sólidos urbanos de ese basural, o de ese vertedero, como le llaman en la hermana república. Este es Fabio Chávez. Es el responsable y líder de todo este proyecto. Este músico y técnico ambiental introdujo hace muchos años a estos jóvenes en el mundo del reciclado y la lutería, y se ocupó de organizar un repertorio, una orquesta, y además de dirigirla. Hoy de esta experiencia ejemplar se habla en varios lugares del mundo. Hoy, a partir de la basura y de la música, decenas de niños y jóvenes del vertedero de Cateura pueden enfrentar el mundo con otras armas y otra mirada. Pueden descubrir, hasta en la basura, una oportunidad para imaginar y concebir un mundo lleno de arte, música y belleza. Hemos hablado muchas veces en Ambiente y Medio con respecto al tema de la basura, de los basurales. Lo hemos contado desde diferentes aspectos y también hemos contado algunas de las soluciones. Hoy voy a conversar con un director de orquesta. Él es Fabio Chávez, quien está en Paraguay, reside en Paraguay, y se lo conoce como el director de orquesta de los instrumentos reciclados. Vamos a preguntarle, primero vamos a saludarlo. ¿Qué tal, Fabio? Muchas gracias por estar en Ambiente y Medio. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio, por contactar y bueno, estoy a su disposición. Nosotros en este programa, como le comentaba recién a la audiencia y también le cuento a usted, siempre nos preocupa el tema de los basurales a cielo abierto y sé que donde ustedes están, sobre todo donde comenzó este proyecto del cual vamos a estar hablando ahora en un ratito, hay un gran basural a cielo abierto que es cerca de Asunción. ¿Es así? Sí, es así. Bueno, hay que ubicarse un poquito, Gabriela, que en Paraguay el sistema de manejo de residuos sólidos, la gestión de residuos sólidos es realmente muy limitada, ¿verdad? Lo que existe aquí son basurales a cielo abierto, vertederos como le llamamos, o botaderos como se les conoce también, y es disponer la basura así como viene, así como suena, botar la basura así como viene, sin ningún procesamiento anterior. Ahora hay algo que es interesante y positivo que tiene que ver con el proyecto que usted llevó adelante desde hace algunos años, creo que hace más de 15 años, usted me va a corregir si no es así, de poder reciclar y llevar la basura reciclada a unirla con el arte, en este caso la música, porque así como lo presenté al principio, usted es el director de una orquesta de instrumentos que se realizan con la basura del vertedero. ¿Me puede contar un poco sobre este proyecto? Bueno, este es un proyecto que surgió a partir de esa realidad que les comenté, a partir del vertedero que estaba instalado allí hace muchos años. Inició un proyecto que se llamaba Procicla, que buscaba intervenir en 5 barrios de Asunción en primer momento
para lograr que la gente separe la basura en la fuente, en sus casas o en las instituciones, para que posteriormente se realice un servicio de recolección selectiva y que ese servicio de recolección selectiva permita que en la disposición final, que era el vertedero, de manera separada la basura reciclable fuera a parar en una planta de procesamiento de residuos donde se pensaba recuperar hasta el 50% de esos residuos. Este fue el proyecto por el cual yo fui a Cateura. Yo soy egresado de una carrera que se llama Ingeniería en Ecología Humana en la Universidad Nacional de Asunción. Como parte de la tesis hice un estudio de casos sobre experiencias similares y me llevó eso a Cateura, ¿no? Luego me contrataron como encargado de educación ambiental en el proyecto, pero también llevé conmigo la experiencia de enseñar música, que la tenía desde muy joven, ¿verdad? Entonces al final esa experiencia que tenía de enseñar música y el interés que tenía por el reciclaje se conjugó un poco en una experiencia que me llevó a enseñar música a los hijos de los recicladores en primer lugar y después ya a chicos de toda la comunidad. Esa historia realmente fue un proceso largo, ¿verdad? Donde aquellos primeros instrumentos eran muy sencillos, remedos de instrumentos, imitaciones burdas un poco de a veces instrumentos que veíamos que utilizaba, por ejemplo, grupos como Les Luthiers, ¿verdad? ¿Y cómo es que llega a la basura a ser un instrumento? Porque es difícil pensarlo, por supuesto cuando vemos las imágenes nos damos cuenta, pero ¿cómo puede sonar un instrumento hecho con basura? O la pregunta sería, ¿suena bien? Mira, imagínate que hemos tenido la oportunidad de ir incluso a tocar en el Museo del Violín en Cremona, donde están los violines de Stradivarius, los mejores violines del mundo, y que un violín hecho con basura sonó después de un violín Stradivarius. Nos hicieron escuchar un violín Stradivarius hecho por el maestro hace más de 300 años, y a continuación el mismo músico que tocó aquel violín tocó un violín reciclado a nuestra orquesta, ¿no? Y por supuesto los entendidos de música dirán, bueno, aquello tiene un sonido más redondo o más brillante, ¿verdad? Pero para el común de los mortales, entre los cuales yo me incluyo, es un violín que produce el mismo espíritu musical, ¿no? Entonces nosotros no buscamos ese espíritu de perfección de la música. Los que persiguen eso seguramente irán a un conservatorio, ¿no? Lo que nosotros buscamos es llevar la música a la población, a los niños o a los sectores sociales, en este caso muy focalizado en esta comunidad de Cateura, que de ninguna manera podrían acceder al derecho de la música, al derecho de la cultura. Entonces, para eso nos valemos de los materiales que están en la comunidad. Entonces, sí suena bien, sí es apropiado para el lugar y sí es un peldaño interesante y fundamental para que estos niños, tal vez, y jóvenes ya también algunos, puedan aspirar a seguir una carrera musical. Y justamente usted me da el pie para preguntarle cómo ha ayudado en estos tantos años a todos los niños y los jóvenes de esos barrios que viven en exclusión social. ¿Cómo la música y el reciclado los ha ayudado? Bueno, de una manera muy curiosa puedo decirte que hoy en día la orquesta no solamente se encarga, la orquesta que se conformó con estos instrumentos, con la cual pudimos instaurar una escuela de música formal en la comunidad, pero sin reconocimiento estatal, ¿verdad? Una escuela, digamos, de conocimiento popular, creo que hoy en día es referencia de todo el mundo, ¿verdad? Hay 400 niños estudiando allí. Tenemos los mejores profesores, muchos de ellos de orquestas sinfónicas que han venido a conocer esta experiencia y han involucradose con nosotros. Pero no solamente se agota allí nuestra actividad, hemos construido casas para las familias de la orquesta, estamos en proceso de construir un centro de salud para la comunidad, hemos transformado todo el entorno de la comunidad, porque hemos tenido una realidad bastante dura a la que tenemos que responder, ¿verdad? Los chicos de la orquesta hoy en día, antes de la pandemia, por supuesto, tenían la oportunidad de viajar por todo el mundo, pero luego volvían a su comunidad en una realidad muy dura, ¿no? Entonces hemos tenido y hemos asumido el compromiso de mejorar también su entorno, ¿verdad?
esa vida, ese horizonte que ellos veían en otras culturas y en otros países pueda tener algún tipo de réplica en su misma comunidad. Nosotros hemos elegido trabajar en esta comunidad. Muchos incluso nos han dicho que por la fama, entre comillas, que tiene la orquesta, podría aspirar, ¿verdad?, a salir de la comunidad o quitar a los niños de la comunidad. Nosotros creemos que la solución no es huir de la comunidad, sino quedarse a mejorarla, ¿verdad? Entonces, pero esto es un trabajo largo, a muy amplio plazo, ¿verdad? Y ante lo cual muchas veces estamos huérfanos de cualquier apoyo, ¿verdad? Lo que hacemos lo hacemos con los recursos que la orquesta gestiona y consigue o genera a través de sus actividades, principalmente conciertos y actividades relacionadas. La última pregunta antes de despedirnos, ¿cómo le cambió a usted la vida esta orquesta? Bueno, el proceso también fue conmigo largo y contundente, ¿no? Yo he aprendido, así como yo enseño a los niños música, he aprendido también de ellos, ¿verdad? He aprendido de la comunidad, de sus familias. He aprendido que los cambios reales ocurren tal vez en un proceso largo, ¿no? No ocurren no solamente en la vanidad de los aplausos sobre un escenario, ¿verdad? No ocurren solamente en la notoriedad de salir en los medios de comunicación o en una película que han hecho también sobre nuestra historia, ¿verdad? Ocurren en el trabajo tesonero comprometido en la comunidad, ¿verdad? Entonces no es fácil llevar este proyecto donde se conjugan tantas cosas. Y hoy en día, más que nunca, en esta situación de pandemia y la crisis que está trayendo, hoy en día somos una referencia en la comunidad, que el primer paso, el primer escudo o la primera respuesta que tiene la comunidad ante sus necesidades. Muchísimas gracias, Fabio. Nuevamente, felicitaciones. Gracias a ustedes y un abrazo a todo el equipo. Gracias. Seguimos con más Ambiente y Medio. Qué zarpado, es gigante, mole de concreto. Pocas profesiones del mundo pueden dibujar algo y al poco tiempo, ¡paf!, lo ven hecho realidad. En este caso, los arquitectos. Yo les quiero hablar de uno muy especial que se llama Mike Reynolds. Es un arquitecto estadounidense que ya en la década del 70 el chabón había construido una casa sustentable. La verdad que para la época un visionario. Y tiene un documental, no de él, sino sobre él. Se llama El Guerrero de la Basura. Lo toma a él como protagonista y nos cuenta cómo es que construye sus casas, las tan famosas hoy en día Earth Houses. En inglés significa casa-tierra, literalmente. Que son casas hechas con material reciclable y completamente autosuficientes. Casi completamente autosuficientes. Pero son increíbles. Y también el documental nos cuenta algún que otro encuentro con la ley que tiene. Y estas casas son en un terreno, en una sección de Nueva México, en Estados Unidos, que son para la gente que tiene pocos recursos. Entonces abarca todo el chabón, es un capo. El Guerrero de la Basura lo toma Mike Reynolds como protagonista. Véanlo, está en internet fácilmente. Y bueno, síganos en las redes. @Fundación Ambiente y Medio, pueden entrar a la web ambienteymedio.tv y pueden ver el programa completo en YouTube. Hasta luego.